En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, donde las calles empedradas parecían susurrar secretos antiguos, vivía Alejandro, un hombre de mediana edad, siempre envuelto en trajes oscuros y con una agenda repleta de reuniones. Su esposa, Natalia, llevaba años acostumbrada a la rutina, la cocina, la compra en el mercado local y las escasas visitas con sus amigas. Su mundo se reducía a lo previsible y tranquilo, pero eso estaba a punto de cambiar. Una tarde, mientras Natalia tomaba café en la plaza con su amiga Clara, ésta le soltó una frase que caló hondo: Natalia, si estás aburrida, deberías comprarte un perro grande. Te abrirá los ojos, ya verás. Natalia le lanzó una mirada incrédula, pero algo en esa sonrisa pícara de Clara hizo que la idea se arraigara en su mente. Una semana después, un enorme dogo alemán, al que llamaron Max, llegó a la casa. Era una bestia imponente, con un pelaje brillante y ojos profundos que parecían esconder mundos. Desde el primer día, Max se comportó como un caballero, tranquilo, obediente y con un aire casi majestuoso. Alejandro gruñó al verlo, con ese tono de quien piensa otra carga más, pero volvió a sumergirse en su portátil sin más comentarios. Sin embargo, Natalia no podía apartar la mirada del perro. Se sentaba en el suelo para acariciarle, disfrutando del calor de su aliento y la fuerza de sus patas enormes, que contrastaban con la delicadeza con que ella lo trataba. Max la miraba con una devoción que hacía que Alejandro sintiera un nudo en la garganta, una mezcla de celos y confusión. Porque hacía años que su esposa no le miraba así a él. Pasaron los días y la casa comenzó a transformarse. La vida sexual de la pareja, que ya era más una rutina que una pasión, empezó a desvanecerse del todo. Alejandro estaba demasiado ocupado para notar que Natalia había cambiado. Ahora caminaba por la casa en camisetas cortas y braguitas de encaje, algo que antes no hacía por timidez o costumbre. Sus mejillas tenían un rubor constante, y sus ojos brillaban con una luz nueva, una chispa que no era producto del café. ¿Qué te pasa?, preguntó una noche Alejandro, sorprendido. Estoy feliz, respondió Natalia, acariciando a Max que reposaba a sus pies. Él no me juzga, no me ignora. Es diferente, Alejandro suspiró, intentando convencerse de que era solo una fase. Pero una noche, volvió antes de lo habitual y, al abrir la puerta con sigilo, escuchó sonidos en la habitación. Para su horror, encontró a Natalia tumbada en la cama, vestida solo con un conjunto de lencería negra, riendo y susurrándole cosas al perro, mientras éste la miraba con una intensidad casi humana. El corazón de Alejandro latía con fuerza, mientras la rabia y el desconcierto lo paralizaban. Natalia y Max, su nuevo mundo, compartían un vínculo que él no entendía y que no podía romper. Sin saber qué hacer, salió de la casa y se perdió en la noche de Segovia, mientras las luces de las farolas se mezclaban con sus pensamientos. Pero aquella noche no era el final, sino el principio de un abismo sin retorno. Alejandro volvió a casa días después con la intención de recuperar a Natalia, dispuesto a luchar contra ese extraño vínculo que parecía unirla a Max. La encontró en la cocina, envuelta en una bata de seda roja que dejaba entrever su piel bronceada por el sol de Segovia. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una mezcla inquietante de cariño y distancia. Max estaba a su lado, echado en el suelo, con esa mirada penetrante que parecía vigilar cada movimiento del hombre. Natalia, tenemos que hablar, dijo él, intentando controlar el temblor en su voz. Ella lo miró con una sonrisa ladeada, dejando entrever el brillo de sus labios pintados en un rojo intenso. Se acercó lentamente, y con un gesto casi teatral, acarició el cuello del perro. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con voz suave. ¿De Max? Él es mi compañero, Alejandro. Tú solo eras mi sombra. El hombre sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Trató de razonar, de recordarle los años juntos, los sueños compartidos, pero Natalia parecía haberse transformado en otra persona, una mujer que ya no le pertenecía. En un arrebato de desesperación, Alejandro intentó apartar a Max. Llévatelo al refugio, ordenó con voz firme. Si te vas con el perro, me voy yo también. Natalia levantó una ceja, con una sonrisa irónica que heló la sangre de Alejandro. Entonces, adiós, Alejandro. No soy la misma de antes. Aquella noche, el silencio en la casa era ensordecedor. Alejandro apenas podía soportar la presencia del dogo, que se había convertido en el centro del mundo de Natalia, desplazándolo a él a un lugar invisible. La tensión explotó una madrugada cuando,
al escuchar ruidos extraños en la habitación, Alejandro entró para encontrar a Natalia y Max en una escena que le rompió el alma. Ella acariciaba al perro con una pasión y ternura que él nunca había sentido, como si entre ellos existiera un lenguaje secreto. La furia y la confusión lo dominaron. Todo se tornó borroso, ladridos, gritos, el sonido de un cristal roto. Cuando amaneció, el perro yacía inmóvil en el suelo, y Natalia, en un rincón, lloraba desconsolada. Alejandro salió de la casa sin una palabra, con el corazón hecho trizas y la certeza de que algo en su vida había muerto para siempre. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro intentó en vano acercarse a Natalia, a quien veía cada vez más distante, casi como una sombra. Ella no respondía a sus llamadas ni mensajes. La rutina se convirtió en una prisión. Y entonces, la llamada de los padres de Natalia lo sacudió. Alejandro, tienes que ayudarnos, dijo la voz temblorosa de su suegra. Algo le pasa a Natalia. No está bien. Cuando llegó a la antigua casa, un olor a humedad y abandono lo recibió. Natalia estaba sentada en el suelo, pálida y demacrada, acariciando a un enorme dogo negro, con ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra. ¿Qué te pasa?, preguntó Alejandro, con una mezcla de miedo y curiosidad. Ella rió, una risa que no era humana. He encontrado el amor verdadero, susurró. Max nunca me abandonó. Cuando los médicos llegaron para llevarse a Natalia, ella se aferró al perro, gritando que no la separaran de su amor. Alejandro cerró los ojos, escuchando sus palabras resonar en su mente. Tú mataste a Max, mataste nuestro amor. Aquella noche, mientras el eco de su grito se desvanecía, Alejandro comprendió que había perdido mucho más que a su esposa. Había perdido un misterio que apenas comenzaba a entender. Pasaron los meses y Alejandro intentó reconstruir su vida entre la monotonía de las oficinas en Valladolid y las noches en bares donde la música ensordecedora ocultaba su melancolía. Sin embargo, el recuerdo de Natalia y aquel dogo negro con ojos amarillos no le daba tregua. Aquella historia parecía sacada de un cuento oscuro, pero era su realidad. Una noche, mientras conducía por la carretera que une Valladolid con Segovia, su móvil vibró con un mensaje inesperado. Era de los padres de Natalia. Ha escapado. Está en la antigua casa. Por favor, ten cuidado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que debía ir, aunque cada paso hacia ese lugar era un paso hacia el abismo. Al llegar, la vieja casa mostraba signos de abandono. Las ventanas llenas de polvo y las cortinas rotas dejaban pasar la luna llena, que iluminaba débilmente el salón. Allí, en el umbral, apareció Natalia, vestida con un vestido negro ceñido que dejaba entrever sus curvas, sus piernas largas y delicadas. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo hipnótico. Junto a ella, el nuevo perro, un alabay negro como la noche, con una presencia imponente y ojos tan intensos como los de Max. Hola, Alejandro, saludó con voz suave. Te presento a mi nuevo Max. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, intentando mantener la calma. Ella se acercó lentamente, su perfume a jazmín y madera le envolvió, y con una sonrisa misteriosa, acarició la cabeza del perro. Solo quiero ser feliz, respondió. Y Max me ayuda a encontrarlo. Aquella noche, mientras la luna observaba impasible, Alejandro percibió que algo oscuro y profundo lo estaba atrapando. En sus manos sostenía un colgante pequeño, con un mechón de pelo negro dentro. Esto es de Max, dijo Natalia. Nunca se fue. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe tras él. La casa parecía cobrar vida, susurros, sombras que se movían, y un aullido lejano que helaba la sangre. Alejandro supo entonces que estaba atrapado en una historia que no acabaría hasta descubrir el secreto que unía a Natalia y a sus perros, un secreto que podría costarle mucho más que su corazón. El misterio apenas comenzaba. El aire en la vieja casa de Segovia estaba denso, cargado de un silencio inquietante que parecía susurrar secretos olvidados. Alejandro, con el colgante en la mano, sintió como la presión en su pecho aumentaba mientras Natalia lo observaba desde el umbral de la habitación, vestida con un conjunto ligero de seda negra que parecía deslizarse sobre su piel como una caricia prohibida. Sus ojos, oscuros y profundos, destilaban una mezcla de tristeza y desafío que lo hipnotizaba y aterrorizaba a partes iguales. El alabay negro, imponente y silencioso, permanecía a sus pies,
sus ojos amarillos clavados en Alejandro con una intensidad casi sobrenatural. Era como si el perro supiera más de lo que permitía ver, un guardián de un vínculo invisible entre Natalia y ese mundo oscuro al que parecía haberse entregado. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Alejandro, intentando mantener la voz firme, aunque su garganta estaba seca. Esto no es vida para ti. Natalia se acercó, sus pasos suaves resonando en el suelo de madera. Su perfume a jazmín y tierra mojada lo envolvía, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Porque aquí es donde pertenezco, murmuró. Max me enseñó que el amor no siempre es humano, Alejandro. A veces, es más puro, más intenso, más peligroso. Él apretó el colgante con fuerza, recordando aquella carta que había quemado meses atrás, las palabras de Natalia sobre un amor que nunca moriría. La casa parecía respirar a su alrededor, las sombras danzaban en las paredes mientras un viento frío atravesaba la estancia sin abrir ninguna ventana. De repente, un aullido profundo retumbó en la noche, como un lamento que rasgaba el alma. El perro se levantó, erizando el pelaje, y se acercó a Natalia, quien lo acarició con una ternura que parecía rozar lo sagrado. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó Alejandro, sintiendo como la realidad se desdibujaba. Ella sonrió, una sonrisa que revelaba secretos y promesas ocultas. Quiero que entiendas, que vengas conmigo. Que veas lo que Max y yo descubrimos. No es solo un perro, es un puente. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó y la casa se sumió en la oscuridad. Solo los ojos amarillos del alabay brillaban en la penumbra, mientras una voz susurrante parecía surgir de las paredes, llamando a Alejandro hacia un destino del que no podía escapar. El misterio que rodeaba a Natalia y sus perros era mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Y en esa noche interminable, Alejandro comprendió que su vida estaba irremediablemente ligada a ese oscuro secreto, un secreto que podría consumirlo por completo. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, y el eco de un último aullido resonó en la casa, dejando en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por descubrir la verdad? El silencio de la casa se volvió opresivo, como si las paredes mismas contuvieran la respiración esperando un desenlace. Alejandro, aún sujetando el colgante con el mechón de pelo de Max, sintió como el peso de la oscuridad le envolvía lentamente. Natalia, con su vestido negro de encaje que dejaba entrever la curva sensual de sus caderas y el delicado contorno de sus hombros, se acercó a él con pasos medidos, cada movimiento cargado de una seducción inquietante que rozaba lo prohibido. El alabay se recostó a sus pies, pero sus ojos amarillos seguían fijos en Alejandro, como si vigilara cada uno de sus pensamientos. ¿Quieres saber la verdad?, susurró Natalia, su voz apenas un suspiro. No es solo un perro. Max es el guardián de algo más grande, algo que trasciende nuestra comprensión. Alejandro tragó saliva, sintiendo como un frío helado le recorría la columna vertebral. La habitación parecía oscilar entre lo real y lo irreal, y el aire se cargaba de una energía invisible que le erizaba la piel. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Natalia sonrió, tocando con delicadeza el colgante que él sostenía. Max y sus descendientes son los protectores de un vínculo que une el amor con lo eterno. Yo encontré en ellos lo que no pude hallar en los humanos: lealtad, pasión, devoción total. Pero hay un precio. Y ese precio es oscuro. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la casa se iluminó con una luz tenue y fantasmal. En las paredes aparecieron sombras que parecían bailar, formando figuras humanas y caninas entrelazadas en un ritual ancestral. Una corriente de aire frío atravesó la estancia, trayendo consigo susurros incomprensibles que le hicieron sentir que su mente se fracturaba. El alabay se levantó y, con un aullido profundo, rompió el hechizo silencioso. Natalia se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. No podrás escapar de esto, dijo. Y quizá no quieras hacerlo. El hombre sintió como una mezcla de miedo y atracción lo paralizaba. La noche en Segovia había cambiado para siempre, y con ella, su destino. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta principal. Alejandro giró la cabeza, y en el umbral apareció una figura envuelta en sombras, sosteniendo un antiguo medallón que parecía irradiar una luz oscura. Es hora de pagar la deuda, pronunció una voz grave y desconocida. El legado de Max no termina aquí. La casa tembló, la oscuridad se cerró alrededor de ellos, y un nuevo capítulo de aquel misterio comenzaba a desplegarse, más oscuro y peligroso que nunca.